Las guerras mundiales. A lo largo del siglo XX, la humanidad fue testigo de dos conflictos bélicos de escala global que marcaron profundamente el rumbo de la historia. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Estos enfrentamientos involucraron a decenas de países de todos los continentes, movilizaron millones de soldados y provocaron la muerte de más de 80 millones de personas, entre combatientes y civiles. Más allá de la devastación material y humana, ambos conflictos transformaron radicalmente el orden político, económico y social del mundo. La Primera Guerra Mundial se dio inicio en 1914 hasta 1918. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que estalló en 1914 y se extendió hasta 1918, dejando profundas huellas en la historia contemporánea. Sus causas fueron múltiples y complejas. El nacionalismo exacerbado en Europa generó tensiones entre naciones que buscaban afirmar su identidad y poder. El imperialismo y la competencia por territorios coloniales intensificaron los conflictos entre las grandes potencias. Las causas principales de la Primera Guerra Mundial fueron el nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y el sistema de alianzas. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Este crimen provocó una reacción en cadena de declaraciones de guerra entre las potencias europeas, marcando el inicio de la Primera Guerra Mundial. También la guerra de trincheras, batallas como Verdún y Somme, participación de Estados Unidos desde 1917 en la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron la muerte de más de 10 millones de personas, la caída de imperios, Tratado de Versalles, origen de la tensión que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Los imperios que cayeron en la Primera Guerra Mundial fueron austrohúngaro, otomano y ruso. La Segunda Guerra Mundial se dio inicio en 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo, divididas en dos grandes bloques, los aliados y las potencias del eje. Fue la guerra más destructiva de la historia, con más de 70 millones de muertos. Surgió como consecuencia de las tensiones no resueltas tras la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron el, el Tratado de Versalles, impuso duras sanciones a Alemania, pérdida de territorios, reducción militar y pago de reparaciones, generó humillación y resentimiento en la población alemana, lo que facilitó el ascenso del nazismo. La crisis económica también mundial fue una causa. La Gran Depresión inició en 1929 con el colapso de la Bolsa de Nueva York, el ascenso de regímenes totalitarios, nazismo, fascismo, militarismo japonés, liderado por Hitler. Promovía el nacionalismo extremo y el
antisemitismo. Invasión de Polonia por Alemania en 1939. Este evento marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más, ya, en la Segunda Guerra Mundial las consecuencias fueron que murieron más de 70.000 millones de personas, incluyendo soldados, civiles. Ya, división del mundo en bloques. Ya, se dividió Estados Unidos versus la Unión Soviética. Estados Unidos, tras la guerra, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. Lo que es el Estados Unidos representaba el bloque demócrata y la Unión Soviética el bloque comunista. También después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fundó la ONU en 1945, la Organización de las Naciones Unidas. También fue el inicio de la Guerra Fría. Consecuencias, inicio de la Guerra Fría. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio lugar a la Guerra Fría, un conflicto político, económico y militar sin enfrentamiento directo. Se caracterizó por la carrera armamentista, la amenaza nuclear. El legado histórico de las dos guerras mundiales que tuvimos las guerras marcaron en el siglo XX. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron los eventos más importantes y trágicos del siglo XX. Cambiaron la historia, afectaron a millones de personas y definieron cómo se organizó el mundo después. Cambios en fronteras ideológicas y relaciones internacionales. Fronteras. Muchos países cambiaron de forma o desaparecieron. Se crearon nuevos estados y se dividieron territorios. Ideología. Surgieron ideas políticas fuertes como el comunismo, el fascismo y el liberalismo que incluyeron lecciones sobre la paz, diplomacia y derechos humanos. Después de tanto sufrimiento, el mundo entendió que era necesario evitar nuevas guerras. Por eso se promovió la paz, la paz para resolver los conflictos sin violencia. La diplomacia, el diálogo entre países para llegar a acuerdos. Los derechos humanos, proteger la vida y la dignidad de todas las personas. En conclusión, las dos guerras mundiales cambiaron la historia del mundo. Fueron conflictos muy grandes que causaron millones de muertes y afectaron a muchos países. La Primera Guerra mostró lo peligroso que puede ser el nacionalismo y las alianzas cerradas. La Segunda Guerra demostró el daño que pueden causar las ideas extremas y el deseo de conquistar. Después de la guerra, se creó la ONU para buscar la paz y el mundo se dividió en dos grupos, uno liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Pensar en estos hechos nos ayuda a entender la importancia de evitar guerras y trabajar juntos por la paz, el respeto y los derechos humanos.